Hola amigos de Japonés con Anime, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a el segundo episodio de Daina Naoji. なぜあの第七王子にお目をかけるのです？ロイドの火球は全ての的を同じようにかすめていた。意図して操作していたのかも。En esta escena conocemos a un nuevo personaje de este anime que es el hermano mayor de Roido, se llama Alberto. Uno de estos trabajadores, en específico este señor aquí, dice esta frase, Naze, ano Daina Naoji ni ome o kakeru no desu. Naze, nuestra primera palabra, significa por qué. En japonés tenemos varias formas de decir por qué. Las más comunes son nande y le sigue doshite. La diferencia es más que todo la formalidad. Naze es la más formal de ellas. Ano dainana oji ni ome o kakeru. Esa sería la otra parte de la oración. Ano dainana oji sería aquel príncipe, aquel séptimo príncipe. Bueno, se está refiriendo a Roido, por supuesto. Y estamos usando aquí la partícula ni. ¿Por qué la partícula ni? Porque el verbo es omeo kakeru. Este omeo kakeru significa tenerle afección a algo. También podría significar que le tenemos afección a algo y lo cuidamos por eso. En este caso, al marcar con la partícula ni a ano dainana oji, estamos hablando de cuidar con afecto al príncipe Roido, ¿verdad? Aquí el señor este señor, el señor Meido, le está agregando o a la palabra me para hacerlo más formal. En japonés, cuando agregamos o go, algunas palabras las hacemos sonkeigo, es decir, un japonés más respetuoso. Este no des al final sería lo mismo que decir en una conversación informal nda. Aquí lo curioso es que estamos quitando la partícula ka a pesar de que es una pregunta. Lo más normal, lo más común sería decir omeo kakeru no desu ka? Y bueno, en realidad el significado no cambia para nada. Se entiende que es una pregunta y no pasa nada. Pero lo normal es usar la partícula ka. Y ya nos quedaría aquí toda la frase que significaría, Príncipe Alberto, ¿usted por qué se fija o por qué es tan cercano, por qué le tiene tanto afecto al príncipe Roido? ロイドの火球は全ての的を同じようにかすめていた。Y aquí ya habla el príncipe Alberto. Roido no kakyū wa tsubete no mato o onaji you ni kasumete ita. Esa es una frase interesante con buen vocabulario para aprender. La primera palabra es kakyū. Kakyū, como dicen los kanjis, significa bola de fuego. El primer kanji es el de fuego y el segundo kanji es el de bola. Si leemos estos dos kanjis con onyomi, es decir, la lectura china, se leería kakyū. Vamos a hablar de la bola de fuego de Roido, ¿sí? Roido no Kakyu. Por eso lo marcamos con la partícula wa y decimos subete no mato o. Subete significa todo. Y cuando queremos decir todo de alguna cosa, usamos la partícula no. Subete no mato. Mato significa objetivos. Y se está refiriendo a estos, ¿cómo llamarlos? Objetivos. A estos números que tenemos aquí si recordamos esta escena, si ya te viste el capítulo, que te recomiendo verlo antes de ver estos episodios, el príncipe heroido con su magia disparó a todos los objetivos y los rozó uno por uno. Otra forma en que podemos llamar a mató en vez de objetivo sería una diana. Entonces, Súbete no mató todas las dianas con la partícula o para indicar que es el objeto directo de un verbo que vamos a ver después, onajioni kasumeteita. Onajioni, esta expresión, ¿qué significa? La expresión onajioni significa de igual forma o de la misma manera. De la misma manera, kasumeteita. Este verbo kasumeteita viene del verbo en forma de diccionario kasumeru y significa rozar. Como ya vimos que la partícula objeto directo está en subete no mato, estamos diciendo rozar todos los objetivos. La conjugación que tiene este verbo aquí es pasado progresivo. ¿Cómo hacemos el pasado progresivo de un verbo en japonés? Primero miramos de qué grupo es. Kasumeru es un verbo del grupo 2 porque termina en eru. Para hacer el presente progresivo necesitamos quitar la ru y poner la t. Y después de la t agregamos iru y ya nos queda el presente progresivo. Pero aquí estamos usando es el pasado progresivo. Entonces tendremos que tomar el iru del final, que sería la nueva terminación, y lo pasamos al pasado. Este verbo iru en pasado es ita.
y nos queda kasumeteita, es decir, estaba rozando. O también podríamos decir en español, había rozado. Y ya tenemos toda la frase que dice, las bolas de fuego de Roido rozaron de igual manera todos los objetivos. 意図して操作していたのかも。 Ujú. Y acá dice, itoshite sousa shiteita no kamo. Este itoshite del principio viene del verbo itosuru, que significa hacer algo con intención o a propósito. Entonces, esta expresión itoshite sería en español como decir a propósito. A propósito, sousa shiteita. Sousa suru sería el verbo en forma de diccionario y significa controlar. Hablamos de controlar la bola de fuego, ¿verdad? Y el verbo suru también lo encontramos aquí en pasado progresivo. Suru es un verbo del grupo 3, irregular. Para pasarlo al pasado progresivo, primero lo pasamos a la forma T, shite, y agregamos iru. Después pasamos iru al pasado y nos queda shiteita. Sosa shiteita significa estaba controlándolo. El no kamo del final viene de kamo shirenai. Ya sabemos que kamo shirenai es a veces un poco largo de decir, ¿no? Entonces los japoneses lo acortan y simplemente dicen kamo. Puedes agregar la partícula no o puedes no decirla también y queda igual. Sosa shiteita kamo o sosa shiteita no kamo. Cualquiera de las dos es válida. ¿Y qué significa este kamo o kamo shirenai? Significa tal vez. Lo usamos para indicar una suposición. Y entonces esta frase nos quedaría, a propósito, las estaba controlando, probablemente. なぜあの第七王子にお目をかけるのです？ロイドの火球は全ての的を同じようにかすめていた。意図して操作していたのかも。タオは一人で冒険者してるの？ああ、まともな男冒険者仲間が見つからなかったあるよ。こいつがまとも？ Bien, bien, bien. En esta escena, en esta segunda escena, vemos que Roido se alejó un poco de su mansión y se fue a las cavernas. Y allí se encontró a esta chica que se llama Tao. Bueno, aquí no leemos aún bien. Esta chica al parecer es una experta o bueno, tiene muy buenos conocimientos en artes marciales y se enamora de Roido. Es por eso que lo acompaña a él a la mazmorra. Cuando entran a la mazmorra, Roido le pregunta lo siguiente. Tao wa tori de boukensha shiteru no? タオは一人で冒険者してるの？ Tao, por supuesto, el nombre de la chica, con wa para hablar de ella. En japonés es común usar el nombre de una persona en la oración, incluso si tenemos a esa persona al frente, como en este caso. Aquí está Roido y aquí está Tao, y en español preguntaríamos con tú. Oye, ¿tú eres una aventurera solitaria? ¿Qué es lo que significa esta frase? Pero Roido le pregunta como Tao. Oye, tú, Tao, ¿eres una aventurera solitaria? Es muy normal usar el nombre de la persona en vez de usar anata o cualquier otro pronombre que signifique tú. Bueno, ¿y qué le pregunta a Tao? Tori de boukensha shiteru no? Tori de es una expresión que significa solo. Si vemos los kanjis, dice una persona. Con la partícula de, ya decimos con una persona, es decir, solo. Y se lee hitori. El verbo de esta frase es boukensha suru. Bueno, acá te quiero explicar una cosa. Boukensha suru en realidad no es un verbo como tal, no es un verbo en japonés. Sin embargo, Roido lo está haciendo un verbo colocándole suru. En japonés tú puedes ser verbo cualquier cosa si le agregas suru, incluso si no es un verbo en realidad. Por ejemplo, ringo suru es manzana con el verbo suru. Es como decir en español mansear, no tiene absolutamente nada que ver, pero lo puedes hacer un verbo así. Eso es lo que está haciendo Roido aquí con esta palabra. Okensha significa aventurero o aventurera. El tercer kanji de esta palabra es el kanji de persona, una persona que hace algo. Y los primeros dos kanjis significan boken, que es aventura. Entonces, bokensha significa persona que hace aventura, o sea, un aventurero. Y si a bokensha le agregas suru, es como si dijeras hacer de aventurero. Pero el verbo en realidad de aventurar o hacer una aventura es bokensuru. La conjugación que tenemos aquí es el verbo suru en presente progresivo, que sería shiteiru. Sin embargo, está contraída a shiteru. Por lo tanto, la frase completa significaría
Tao, ¿tú estás haciendo de aventurera solitaria? ああ、まともな男、冒険者仲間が見つからなかったあるよ。こいつがまとも？ Y la respuesta a esto es que sí, que está aventurando sola, porque Matomo na otoko, la palabra matomo significa educado o serio o responsable. Y como está diciendo matomo na otoko, porque es un adjetivo na, ya sabes que para unirlo a un sustantivo, si es un adjetivo na, usamos na. Otoko significa hombre, entonces sería un hombre serio, respetuoso, en el que pueda confiar. Pero después ella se corrige a sí misma, ¿no? Como que para la frase y dice, no, 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 Matomo na otoko no. No es esto, sino Bokensha Nakama. Esto es lo que quería decir. Bokensha, que ya sabemos que es aventurero, y Nakama significa compañero. Puede referirse a una mujer o un hombre. Antes se está refiriendo a un hombre, pero con Nakama ya es, bueno, un hombre o una mujer. Bokensha Nakama, compañero de aventuras. Ga Mitsukaranakatta, este sería nuestro verbo. Mitsukaranakatta viene del verbo mitsukaru, que significa encontrar. Cuando usamos mitsukaru, necesitamos usar la partícula ga para indicar eso que encontramos. Bokensha nakama ga mitsukaru sería encontrar un compañero de aventuras. Vemos que mitsukaru no está en forma de diccionario, ¿verdad? Está en pasado negativo. Para pasar un verbo a pasado negativo, primero lo pasamos a negativo. Mitsukaru es un verbo del grupo 1, por lo tanto, para pasarlo a negativo necesitamos tomar la ru del final y pasarlo al sonido de la a. Sería ra. Mitsukara. Después agregamos nai, mitsukaranai y ya tenemos el negativo. Luego de esto, para pasarlo al pasado, ahora tomamos la i final y la cambiamos a katta. Mitsukaranakatta. Este ario que usa Tao, la chica, es un kuchiguse, es decir, una mala costumbre al hablar. Otros ejemplos de kuchiguse también muy famosos, por ejemplo, es el datte wa yo de Naruto. Tal vez ya lo conozcas. Siempre que termina una frase dice datte wa yo. Este ario sería exactamente lo mismo. Estos kuchiguse no tienen absolutamente ningún significado, entonces simplemente lo puedes omitir y no pasa nada. タオは一人で冒険者してるの？ああ、まともな男、冒険者仲間が見つからなかったあるよ。こいつがまとも？今のまさか気の呼吸あるか？タオの見て真似てみたんだけど難しいね。 En esta tercera escena vemos cómo Roido intenta usar la respiración del ki, que en japonés lo estamos diciendo como ki no kokyu. Este ki que tenemos aquí significa buena energía. Se refiere a esa energía que está dentro de nuestro cuerpo. Se usa mucho en los animes, por ejemplo, en Dragon Ball también dicen el ki. Kokyu, por su parte, significa respiración. Ki no kokyu significaría respiración del ki, pero está haciendo referencia a una técnica que usa el ki. Vamos a ver la gramática. Imano, este imano significa lo de hace un momento, o sea, lo de ahora. Literalmente estamos diciendo eso. Se refiere a Roido tratando de hacer la respiración del ki, ¿no? Imano, lo de hace un momento, masaka, no me digas. Esta palabra me gusta mucho porque no te crees lo que acaba de pasar. En esta frase sería, no me digas que usaste la respiración del ki. Masaka, ki no kokyu aru ka? Otra vez está usando el kuchiguse. Aquí en lugar de deska está diciendo aruka. Sería el kuchiguse de Tao. Ima no masaka, ki no kokyu desu ka? Sería como en un japonés neutral. タオの見て真似てみたんだけど難しいね。 Y Ruito responde, Tao no mite, manete mitan da kedo, muzukashii ne. La primera parte que hay que ver acá es Tao no. Está diciendo Tao no ki no kokyu, la respiración del ki de Tao. Simplemente omitimos ki no kokyu, que ya sabemos que estamos hablando de eso, y simplemente decimos Tao no. Esto es muy útil cuando queremos hablar de algo sin tener que volverlo a repetir. Mite, que sería el verbo,
viene de miru, que significa ver, y está en forma T. Al ser miru un verbo del grupo 2, porque termina en eru, para hacer la forma T solo quitamos la ru y ponemos la T. Tao no o mite, podemos colocar aquí en medio la partícula o, si queremos. Tao no o mite, vi tu respiración del ki, ¿y qué más? Mane te mitan da kedo sería la otra parte. Aquí tenemos un verbo. Este mane te mita viene del verbo maneru, que significa imitar. Y este temita es una expresión gramatical que significa intenté hacer algo. Intenté imitar. En forma base sería verbo en forma T, miru. También se le llama como te miru. En este caso el verbo es maneru, que es imitar. Si pasamos maneru a forma T, es decir, manete, le agregamos miru, esto significaría intentar imitar. Y como está en pasado, manete mita, eso significa intenté imitar. Tao no mite. Manete mita. Vi tu respiración del ki e intenté imitarlo. Da quedó, pero, este es el pero, muzukashii ne. Muzukashii, que es el adjetivo y significa difícil. Muzukashii ne. Qué difícil, ¿no? Y aquí ya tenemos la frase completa. Tao no mite manete mitanda kedo, muzukashii ne. Vi tu respiración del ki, intenté imitarlo, pero es muy difícil. 今のまさか気の呼吸あるか。タオの見て真似てみたんだけど難しいね。